Bienvenidos a TradingView. Estamos aquí con el chiringuito de valores. Tenemos aquí en pantalla a Xavi y a Eric, que nos van a explicar un poco una estrategia de inversión en relación a análisis macroeconómico. Muy interesante porque al fin y al cabo este tipo de análisis son los que marcan las tendencias del mercado. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas Buenos tardes, días. muchas gracias por invitarnos, Álvaro. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, Álvaro, en el día de hoy, primeramente, gracias por invitarnos de nuevo. Estamos aquí, Eric y yo, dos miembros del Chiringuito. Lo que vamos a ver hoy va a ser una presentación en la que la que va a ser para mucha gente el primer approach a la técnica top-down y la técnica intermarkets, ¿vale? Es una técnica que no es tan conocida como el análisis técnico. Nosotros sabemos que los gráficos, pues evidentemente, llaman mucho la atención. Sí que es verdad que es una técnica que funciona y que llevamos utilizando desde hace mucho tiempo, y lo que vamos a intentar es entender qué procesos, qué metodología hacemos para llegar a hacer lo que hacemos, ¿no? Cómo tomamos todo nuestro proceso de análisis para poder tomar una decisión de inversión. Lo que no vamos a hacer, y esto lo decimos aquí ya, no lo vamos a poder explicar todo. O sea, la técnica de top-down y la técnica de intermarkets es una técnica muy compleja en la que tiene una profundidad infinita, y el objetivo de hoy es haceros este primer acercamiento a esta técnica y que podáis tener pues un poquito la idea base del concepto. A partir de aquí, pues si os gusta, ¿no? Que nos lo dejéis en comentarios y sigamos profundizando en esta técnica, que la verdad con Eric vais a disfrutar muchísimo de nuestras explicaciones seguro. Perfecto, pues vamos adelante con lo que viene a ser este pedazo de webinar que tenemos hoy, estrategias de inversión. Bueno, vamos en eso entonces. Bueno, primero que nada, luego vamos a hablar un poquito del chiringuito, ¿no? Obviamente, de este gran emprendimiento que empezamos a principio de año con el equipo. Pero para ir directamente al núcleo de este webinar, ¿no? Y hablar un poquito de lo que hacemos, como dijo bien Xavi, vamos a abordar la temática de ciclos de negocio, ¿no? Ciclo de negocios es un concepto que se empezó a poner, entre comillas, de vuelta de moda, digamos, por el ciclo de cambio de tasas de interés, de tipos de interés, con la inflación, con todos estos problemas que obviamente estamos viviendo en carne propia desde fines del 2021, por lo menos en los países centrales, ¿no? Yo soy de Argentina, esos problemas ya los teníamos desde antes, pero el ciclo de negocio es una técnica muy interesante porque, en definitiva, lo que nos va a permitir es entender un poquito dónde estamos parados en el mercado. Pero hay distintas formas de abordar el ciclo de negocio, ¿sí? No es que directamente nosotros vamos a una página web que dice ciclodenegocios.com y nos dice en detalle dónde estamos y hacia dónde vamos a ir, porque si no sería muy sencillo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos, y los viernes en general hacemos el repaso, es utilizar las técnicas de intermarket y la técnica de top-down para poder abordar los ciclos de negocio, ¿sí? Y luego eso lo decantamos como si fuera un embudo hacia el análisis de fuerza relativa para ahí poder hacer una selección de qué vamos a hacer, qué vamos a invertir, en qué sectores vamos a estar, en qué región vamos a estar. ¿Nos conviene estar en Europa? ¿Nos conviene estar en Estados Unidos? Lo interesante de hoy en día, y bueno, obviamente la plataforma de TradingView nos permite hacer eso, es que la información está al alcance de la mano, ¿sí? Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es abordar esa información, ¿sí? Hoy en día el gran problema es justamente las técnicas para poder analizar esa información, porque el exceso de información es tal que si no lo abordamos correctamente, realmente nos podemos perder en todo eso. ¿Está bien? Así que yo lo que voy a tratar de describir, ¿sí? Es un poco someramente los ciclos de negocio, ¿sí? Y el análisis intermercado. Y luego, al final de la presentación, vamos a mostrar simplemente los dashboards que manejamos frecuentemente. Bien, ciclo de negocio estilizado. Sí, vamos a hacer como una presentación básica, ¿no? De lo que hablamos con ciclos de negocio. Sí, nosotros sabemos que las economías, ¿sí? Desde sobre todo fines de la Segunda Guerra Mundial, crecen permanentemente. ¿Sí? Antes de la Segunda Guerra Mundial había oscilaciones, estancamientos, varios conflictos, pero desde la Segunda Guerra Mundial crecían permanentemente, pero no crecen de forma lineal, ¿sí? Siempre hay procesos de contracción y de expansión alrededor de una línea de tendencia que, como dije, es creciente, es alcista, ¿sí? Acá tenemos un ciclo de negocios idealizado, ¿sí? Como generalmente las clases de economía uno trata de mostrar, ¿no? La realidad es muy compleja y la tratamos de simplificar para poder explicarla. Después abordarla es otra cosa, ¿sí? Y básicamente los ciclos de negocios están comprendidos si dividimos las aguas en etapas de expansión y de etapas de contracción. Por supuesto, en las etapas de contracción vamos a tener distintos momentos, ¿no? Una etapa de recuperación, una etapa de expansión mediana, una etapa de expansión tardía, un cenit, ¿sí?
que puede luego derivar en una crisis o no, no necesariamente, ¿sí? Por eso, ¿de qué estamos hablando hoy en día, en los últimos meses? Del famoso soft landing, ¿sí? No queremos caer en una crisis, queremos caer en colchones, ¿sí? O en plumas, ¿estamos? Y por supuesto, eso eventualmente termina en una contracción de la actividad económica, que puede ser o bien una contracción leve, una contracción profunda, una contracción abrupta, que es la crisis justamente, ¿sí? Pero que luego retoma esa tendencia alcista de largo plazo. Por eso, este gráfico asume eso, asume que en los procesos de contracción nunca se alcanza la base, ¿sí? Del anterior ciclo, ¿sí? Nunca se llega a esos mínimos, sino que se ajusta un poquito y luego continúa, ¿está bien? Y es un poco los fundamentos por detrás de esto que siempre se dice, que los mercados siempre suben, siempre crecen, siempre van para arriba. Vos comprás el SP500 y tenés un 10% de rentabilidad anual en promedio de los últimos 30 años. ¿Sí? Básicamente un poco la lógica viene de eso, porque atrás se supone que siempre crecemos, ¿está bien? Sube, pero baja poco, como les decía. Entonces, miremos la historia un poquito, como un ejemplo muy somero, ¿sí? En los últimos 2 milenios, ¿no? Tenemos, y sobre todo desde el advenimiento de las economías industriales, sobre todo que es donde nace los ciclos de negocio, ¿no? Las oscilaciones industriales, porque en las economías agrícolas las oscilaciones venían por justamente las cosechas, ¿sí? Y los tiempos. Si tenemos temporada de lluvia buena, vamos a tener una buena cosecha. Si tenemos temporada de sequía, entonces venía por ese lado. En cambio, en las economías industriales, que prácticamente son todas, tenemos oscilaciones por los negocios, ¿sí? Así que si miramos estos gráficos, básicamente lo que vemos es crecimiento, 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 crecimiento. Crecemos todo el tiempo, ¿sí? Y esa es la gran pregunta. ¿Podemos seguir creciendo? ¿Y sobre qué bases crecemos? Me voy a meter ahí, que es complejo, ¿sí? Y si voy un poquito rápido me frenan, ¿eh? Porque yo quiero meterle así pata al asunto. Y voy al ciclo económico fuerte, ¿sí? El ciclo económico fuerte es aquel ciclo, ¿sí? Donde se expande la economía, ¿está bien? Pero que la contracción que viene es una contracción que no implica decrecimiento, sino un leve estancamiento hasta retomar ese ciclo. Y una de las economías preponderantes de esto es básicamente la economía norteamericana, ¿sí? Que si bien, como vemos acá, las áreas grises son áreas donde hubo recesión económica, en el largo plazo, ¿sí? Este gráfico comienza desde 1950, así un poquito antes, tenemos un crecimiento y si lo vemos en perspectiva, tenemos que no hay grandes contracciones de las economías. ¿Sí? Si nosotros vamos a economías, por ejemplo, asiáticas o economías africanas o economías latinoamericanas, vamos a ver contracciones de los productos brutos de manera severa. ¿Sí? Acá no se ve, ¿está bien? Está bien, hay que admitir que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos es el líder, digamos, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Así que todo muy lindo, ¿no? Acá uno plantea estos ciclos económicos, desde la teoría, que es clarísimo, que crecemos, que decrecemos, que tenemos valles, que tenemos picos, ¿sí? Que tenemos crisis, ¿sí? Como si las crisis fueran súper recontra predecibles, ¿sí? Podemos ver indicios, pero el día 25 de marzo vamos a tener una crisis. Y difícil tener esa capacidad predictiva. De hecho, es casi imposible tener esa capacidad predictiva, ¿sí? No Pero estaríamos aquí si la tuviéramos, Eric. A ver, básicamente si tuviéramos, ¿se acuerdan en Volver al Futuro, Back to the Future, donde teníamos el libro de apuestas? Imagínense tener ese mismo libro, pero de mercado, ¿sí? Con 30 años adelante. Seríamos, bueno, los que los tengan, todos ricos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, no lo tenemos ese libro, ¿está bien? Entonces tenemos que tratar de inferir, ¿sí? Tratar de hacer un planteo. Obviamente acá estamos abordando una temática específica, ¿sí? Después, como vos bien sabés, Álvaro, y de los otros webinars que he visto tuyos, el mercado no es solamente analizar, es asumir riesgo, tener una estrategia de entrada, una estrategia de salida, una estrategia de cómo vamos a ir conformando la cartera, de cómo lo vamos a ir rotando, del perfil de riesgo nuestro o del cliente, en su caso, ¿sí? Implican otras cosas que no es solamente decir, la economía está expandiéndose, entonces vayamos al sector de grow porque van a crecer más rápido, ¿viste? No es así, ¿sí? Bien lo sabes. Así que, pero bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo bajamos esto, no? Todo es muy ordenado. Acá, entonces, para poder ponerlo en palabras y en preguntas, ¿no? ¿Qué nos deberíamos de preguntar nosotros para poder abordar la temática de ciclo de negocio? Es de cuál etapa venimos y en qué etapa del ciclo estamos, ¿sí? ¿Qué determina esta etapa? ¿Sí? Hace unos años no se hablaba de tipos de interés. ¿Sí? Los tipos de interés estaban en cero y nadie se preguntaba qué iba a pasar con eso. En el 2008 habían comenzado a subir, habían empezado a contraer la base monetaria, pero no era. ¿Y la inflación? ¿Alguien hablaba de inflación hace un par de años? No.
¿sí? Entonces, ¿qué determina esta etapa? ¿De qué habla la gente? ¿De qué habla el mercado? ¿Qué te pregunta el taxista cuando subís al taxi? ¿Está bien? ¿Cuáles son sus drivers principales? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Política monetaria, los bancos centrales volvieron a tener una importancia clave, qué es lo que dice, el beige book de la Fed, un montón de otras cosas que cuando no importa, nadie le da pelotas. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los gatillos que haría pasar a otra etapa? ¿Sí? Ahora lo que se está hablando es, ok, el pivot de la Fed, ¿está bien? El pivot de la Fed, ¿cuándo va a empezar a reducir tipos de interés? Ok, y la segunda pregunta que uno tendría que analizar o preguntarse al menos es, ¿con qué motivos bajaría en los tipos de interés la Fed? Porque si sigue estando la inflación muy por encima de los objetivos de política monetaria y no hay una actividad económica que esté en peligro, de hecho hoy salieron los datos adelantados del primer trimestre de Estados Unidos del PIB, si sigue habiendo actividad económica, ¿por qué habría de bajarlos, no? Entonces, también es eso, no es solamente esperar el pivot de la Fed. Pero esto es sencillo, lo que estoy planteando. Yo estoy hablando rápido y estoy concentrando un montón de conceptos económicos y financieros en un par de preguntas. Y no es sencillo. Si no, el mercado sería mucho más claro, ¿no? Y uno podría invertir de una manera mucho más sencilla. Así que bueno, entonces hablamos todo esto y por qué es importante de cara a las inversiones y los administradores de patrimonio, los ciclos de negocios, ¿sí? O los que construyen cartera como nosotros principalmente. Porque nuestro objetivo es armar una cartera que se beneficie del ciclo. No es lo mismo un ciclo de expansión, como dije, donde obviamente las empresas grow pueden estar más beneficiadas que una etapa o un proceso de contracción de la economía, donde es más pertinente ir o a un asset class como renta fija, ¿sí? o bien si la cartera que estoy manejando es de renta variable, irme a utilities, por ejemplo, o a health, o a sectores más de protección, ¿está bien? Entonces, la intención de poder tener un análisis regular de esto y seguir de cerca este tipo de técnicas, por decirlo de una manera, es que como inversores y como administradores es anticiparse ese cambio. La clave es la anticipación. A veces puede ser que nos hayamos equivocado, ¿sí? O a veces lo podemos alertar, o a veces hay un desfasaje. ¿Hace cuánto venimos escuchando que va a venir una recesión? Hace meses. Hay una recesión, medio recesión, pero el mercado subió, el Eurostock 50 subió 35%. O sea, entonces, espera, el mercado me está haciendo una cosa, lo que me está diciendo la macroeconomía y las expectativas macroeconómicas y los indicadores de PMI y todo esto, me está diciendo otra. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿Y puedo tolerar el riesgo de estar esperando, estando equivocado, estando fuera del mercado? Porque tal vez no es que es una cuestión de perder. Pero si vos mirás, ganó 30% la cartera esa y yo gané, no, yo fui conservador, yo compré bonos del tesoro y gané 3%, ¿no? Entonces ahí empiezan las dudas, ¿no? Entonces ahí es el perfil de riesgo que voy a decidir, qué quiero asumir, ¿sí? ¿Estás dispuesto de repente a equivocarte y perder 20% de la cartera? ¿O preferís resignar la ganancia de ese 30% y quedarte con tus 5%? ¿Está? Ratio riesgo-beneficio, otro concepto de trading que no vamos a entrar en detalle ahora, ¿está bien? Entonces, yo estoy tratando de englobar. Si no soy claro, por favor, Álvaro, que tenés más experiencia en esto, como público, como representante del público. Es muy interesante. De hecho, lo que suele ocurrir a mí mismo es que normalmente lo que viene a ser los datos macroeconómicos suelen llegar, digamos, como tarde en el sentido de lo que decimos, ¿por qué no llega, no? Pero es verdad que también te da tiempo a decidirte y decidir, vale, ¿qué puedo hacer? Porque va a venir esto. De hecho, en 2007 había gestores de fondos ya que estaban posicionándose, estaban ya tomando cambios en sus carteras antes de que ocurriera y se salvaron al final. En los que no lo hicieron y absolutamente no pensaron en las consecuencias que podría causar eso, pues al final fueron los más perjudicados, ¿no? Entonces, eso es quizá lo bueno del análisis macroeconómico, que cuando uno hace bien ese análisis, digamos que puede prepararse, ¿no? Y sin ir más lejos, en 2020, digamos que a nivel ya más que fue algo excepcional, ¿no? Pero sí que también había unas señales estábamos en febrero, uno iba al supermercado y la gente estaba comprando papel higiénico y dices, bueno, esto no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica, los mercados estaban subiendo. Entonces uno tenía un margen para salir. Tenía un margen para decir, yo salgo de aquí porque no pinta bien el mercado y se salva, ¿no? En ese tiempo. Y el que no lo ha hecho, pues al final acaba con las pérdidas de esas del menos 30, menos 40 en el índice de diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, por eso dije una palabra, el seguimiento regular, ¿sí? Uno no es que lo vea cada 6 meses, chequeo.
No, uno hace un seguimiento y de los indicadores que más relevancia tienen en el ciclo que estamos atravesando. Ahora los indicadores que vemos es inflación, política monetaria y crecimiento económico, ¿sí? Después tenemos indicadores secundarios. Por ejemplo, a mí me gusta ver el nivel de comercio internacional para ver cuál es la actividad que hay al respecto. Y el otro factor que vos bien mencionás es, te da tiempo, te da margen para tomar coberturas o para tomar decisiones que luego, bueno, si uno se equivocó, y por eso siempre es importante tener una tesis de inversión de la cual partir, porque no es en el aire, o sea, algo que es muy importante a la hora de abordar los mercados, es que uno no es que ve Twitter y dice, apa, esta acción está interesante, fulano de tal, que no sé quién es, dice que va para arriba, y va y compro. No, uno tiene una tesis, ¿sí? A diferentes niveles, diferentes capas. Nosotros estamos abordando la tesis más bien macroeconómica, ¿está bien? Después podés tener una tesis de inversión desde el punto de vista de análisis fundamental para decir, che, esta empresa tiene un flujo de inversión, un flujo de fondos, un flujo X, Y, Z, ¿no? Que la hace viable para una compra de largo plazo, mediano plazo, ¿está bien? Pero, y los mercados caen abruptamente, ¿cuándo? Cuando todo el mundo dice, no, tenemos que salir. Y ahí es cuando caen, muchos. Y ahí es cuando Si es no, no tarde caen. ya. Y claro, ese es el gran tema, ¿no? De hecho, Entonces, lo sí, interesante fue de cuando vamos al periodo de 2022, que fue un año que cayó bastante la bolsa. Lo interesante es que pasó lo mismo, ¿no? Es decir, lo que hemos comentado antes, pues ahí pasó con las tecnológicas, ¿no? Al subir los tipos de interés, todo lo que viene a ser tecnológicas empezaron a caer fuerte y sobre todo lo que viene a ser las acciones de baja capitalización, las más volátiles, las penny stocks, las que tenían Sí. alto el nivel de endeudamiento. Claro, ahí también teníamos un margen para saber si se van a venir una subida de tipos de interés fuerte, estas van a salir muy perjudicadas, ¿no? Uno cuando hace ese análisis macroeconómico dice, vale, me preparo para esto. Si yo tengo acciones de baja capitalización que me puedan ser perjudicadas o tengo tecnológicas, las saco de cartera, me voy al value, por ejemplo, me voy a acciones que son defensivas, como vienen en las utilities, y me protejo frente a eso, ¿no? Luego, definitivamente. incluso ahora que lo comentabas, Álvaro, porque también muchas veces nos centramos solo en renta variable y al final la renta fija pues es un mercado que es mucho más grande, que es muy importante, sí, incluso se considera el termómetro de la economía y justo ahora que lo comentabas con la misma, es que exactamente lo mismo, ¿no? En el caso de la subida de tipos de interés que vimos a final del 22 o a mediados finales del 22, que fue fuertísima, o sea, nosotros como asesores hemos visto clientes muy conservadores en renta fija que han perdido más que clientes de según qué perfil de renta variable. Entonces, a veces no es solo el poder anticiparse a los cambios, sino incluso también el tipo de activo, que es lo que acabamos de comentar. Entonces, muchas veces la renta variable siempre nos abarca, pero luego incluso la gente que tiene renta fija dice, bueno, yo tengo renta fija, esto a mí más o menos me da igual, ¿no? Y lo hemos dicho en 70 webinars que la renta fija es de todo menos fija y esto es una de las maneras que se demuestra, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, a ver, para hacer un poco de educación financiera, a ver, renta fija se le llama porque tiene definido los flujos de fondos en función del contrato de deuda que uno está comprando. Sí, eso significa renta fija. Y renta variable es en función de los dividendos que distribuya la empresa en función de las ganancias que haya tenido. ¿Está bien? Esa es la distinción, pero no quiere decir que el precio sea fijo en ningún caso. Sí, los precios se van a mover y encima uno habla de renta fija. Sí, renta fija tenés una multiplicidad. ¿Sí? Tenés renta fija de distintos sectores, no es lo mismo la renta fija de industriales que la renta fija de consumo discrecional, ¿sí? No es la misma la renta fija de Estados Unidos, de high yield, que la de bonos corporativos de alta calidad, ¿sí? O la renta fija de países como Argentina, ¿no? Donde si vos querés picante, ahí lo tenés, digamos, si querés, ¿no? En ese sentido. Que se mueve con acciones, básicamente. Así que sigamos con la exposición. Esto seguramente lo habrán visto en muchas ocasiones, ¿sí? Donde es también otro gráfico estilizado, donde en los momentos de contracción económica, debajo de la línea central, ¿sí? En la etapa 2 se favorecen las acciones, los bonos, luego cuando empieza a haber una expansión inicial de la actividad económica, obviamente va a haber mayor demanda de commodities, sobre todo commodities agrícolas e industriales, porque se supone que estamos expandiéndonos, eso va a tener una mayor demanda y como sabemos que la oferta es inelástica en el corto plazo, vamos a tener un crecimiento de sus valores, por ende invertir en ese momento del ciclo es conveniente, ¿está bien? Estoy idealizando, ¿sí? No es que de vuelta voy a la página web de ciclos y me dice a comprar commodities agrícolas o compra oro o compra, ¿no? Pero bueno, estilizadamente, lo que está, digamos, tratando de decir el ciclo económico en función de
Lo que estoy tratando de decir, digamos, cómo invertir según el ciclo económico es ¿no? Invertís en commodities cuando hay una expansión y cuando se empieza a estancar la economía, ¿sí? Que ahora vamos a ir a la relación intermercado, empezar a deshacerse, ¿no? Primero los bonos, ¿sí? Porque van a empezar a subir los tipos de interés, luego las acciones y luego los commodities, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquitín más adelante, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo y como ya son y pasaron 20 minutos, no quiero seguir expandiéndome. Básicamente, como bien habíamos mencionado en un momento, ¿no? Según cada etapa, ¿sí? Vamos a tener que los distintos sectores de la economía se van a beneficiar, ¿sí? En la etapa de expansión, las tecnológicas, y acá ponen, detalle importante, las financieras, y las financieras fueron beneficiadas en el ciclo de expansión económico que tuvimos en los últimos 10 años, ¿o no? ¿Sí? Me parece que no. Yo diría que no. ¿Por qué? Claro, El inversor español medio te podrá decir que seguro que no. Se vio el beneficio neto al final de los bancos. Ahora es cuando están siendo los mejores números en la última década. Exacto, porque ¿qué pasa? Son intermediarios financieros, ¿sí? Y el precio de la intermediación financiera es la tasa de interés, el tipo de interés. Y si ese tipo de interés es cero, tengo que sacar comisiones, no sé, te cobro por tener la plata en el banco, o sea, el dinero en el banco, o sea, tengo que ver de dónde saco ingresos, ¿sí? Entonces, entonces los ciclos estilizados y los sectores hay que tomarlos con ciertas, digamos, entre comillas, ¿sí? Pero bueno, hay que entenderlo, ¿sí? Bien, entonces, como dije, no es automático ni sencillo establecer en qué etapa del ciclo estábamos, sino sería muy fácil invertir. Hay organismos especializados, ¿sí? Y por supuesto siempre con retraso, ¿está bien? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos GDP Now o con los indicadores macro que Xavi va a comentar en unos minutos, ¿sí? Por ejemplo, el PMI, ¿sí? Para poder inferir un poquito la etapa y si estamos en recesión o no. Y ahora entramos a lo que es el Intermarket Analysis. Sí, que el Intermarket Analysis básicamente es un abordaje que trata de vincular los mercados financieros con los ciclos económicos. ¿Sí? Los ciclos económicos es una temática preponderantemente de economía, ¿no? De economistas, ¿está bien? El ciclo económico. O sea, analizamos la macro, ¿está bien? Pero a mí me interesa invertir. Entonces yo tengo que tratar de unir eso. Y además, ¿qué ventaja tiene el mercado financiero que no tiene el análisis de macroeconomía? ¿Sí? Como bien habías dicho al principio vos, Álvaro, es el delay que tenemos y que además vamos a estar analizando cosas de manera indirecta a lo que vamos a invertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando analizo que la economía va a crecer, ¿sí? Yo estoy analizando indicadores macroeconómicos, que la economía se va a expandir. Pero después yo tengo que comprar algo, ¿sí? Y eso tiene un precio. Y eso no es directo, es indirecto, ¿está bien? Pero el análisis intermercado lo que trata es abordar de manera directa, viendo los precios de la economía, viendo los precios de los commodities, viendo los precios de los mercados, de los bonos y de las monedas, cómo cómo los agentes económicos, ¿sí? Los agentes que invierten en el mercado financiero, que compran y venden, están volcando sus expectativas del ciclo económico, ¿sí? Si están esperando que el ciclo económico se expanda o se contraiga, ¿sí? Bien, esta técnica nació por John Murphy. Murphy es popular por el libro de análisis técnico de los mercados financieros, ¿sí? Que luego hizo un análisis de intermercado analizando la crisis de los 80, ¿sí? Básicamente viendo la interrelación entre distintos asset classes, ¿sí? Tipos de activos. Analizó la correlación del oro, por ejemplo, con el S&P 500, ¿sí? En realidad con el Dow Jones, si no me equivoco. Ahora dudo. Después analizó el mercado de bonos con el mercado de commodities. Bueno, fue viendo interrelaciones, por eso se llama intermarket, ¿está bien? Y básicamente la premisa fundamental es que los mercados no se mueven de forma aislada, ¿sí? Los mercados se mueven en conjunto, con delay, con retraso, pero se mueven en conjunto. Así que, como dije, las principales ventajas de tomar información del mercado, ¿sí? Es que nosotros estamos viendo los activos directamente, ¿sí? Información interna de los activos, ¿sí? Por ejemplo, si nadie quiere las utilities van a caer de precio, ¿sí? Por ejemplo. Es prácticamente en tiempo real, sobre todo hoy en día. Nosotros con TradingView y el dashboard que vamos a mostrar al finalizar este webinar, vamos a mostrar cómo podemos ver de forma relativamente sencilla un montón de activos que se interrelacionan, ¿sí? Luego se observan estas expectativas de los agentes económicos. No es una encuesta que le hacen a 500 empresas, que se procesa y luego se hace un informe y después sale el número. Vemos el mercado, ¿qué pasa? Si salió una noticia, bajó, subió, ya está. Es muy directo,
y facilita la rotación de activos, básicamente. ¿Está bien? Porque lo estoy viendo directamente. ¿Está bien? Entonces nos permite identificar las expectativas de los inversores sobre la economía desde información del mercado. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está bien? Sí, todo bien. Bien, entonces, para ir un poco consolidando esto, ¿no? Voy a describir el esquema básico que plantea Murphy en el libro de Intermarket, donde tenemos los 4 tipos de activos principales, de mercados principales, ¿sí? El mercado de commodities, el mercado de bonos, el mercado de renta variable, acciones, y el mercado de monedas, ¿sí? De divisas, ¿sí? Que obviamente, como dije al principio, preponderantemente es el dólar americano, ¿sí? Porque es la moneda que mayoritariamente se hacen transacciones a nivel internacional, comerciales, y como reserva de valor. Si bien fue perdiendo, obviamente, y ahora se está hablando de la desdolarización, se está hablando de dos bloques que van a transaccionar con monedas propias, yuanes, etcétera, 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 sigue siendo la moneda preponderante por ahora. Veremos en 15, 20, 30, 40 años qué pasa. ¿Está bien? Y la cuestión, y voy a hacer un ejemplo de lo que estuvo pasando en los últimos 2 años, ¿sí? En el cual los commodities empezaron a subir mucho de precio cuando cuando salimos de la pandemia, hubo una gran reactivación de la demanda, ¿sí? Y como bien dije, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué era el tema antes de que la inflación se hiciera patente? Que la inflación era transitoria por los cuellos de botella, ¿está bien? Cuello de botella, incapacidad de poder hacer un catch-up de la oferta con respecto a la demanda, ¿sí? La demanda, recordemos que se expandió muchísimo por la intervención directa de los gobiernos, ¿está bien? Al bolsillo de la gente, a través de subvenciones, a través de aportes directos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso es algo que lo conocemos, que lo podemos leer, ¿sí? Y eso genera una gran demanda y por ende una gran demanda de commodities, ¿sí? Los commodities empezaron a subir mucho de precio. Y cuando veamos el dashboard, si llegamos, lo que vamos a ver es que los niveles de precio de los commodities a través de los ETF llegaron a valores que no llegaban desde el 2013, 2014, en tan solo un año, ¿sí? Y eso obviamente se tradujo, entre otros factores, en inflación, ¿está bien? Inflación empieza a molestar, empieza a romper esa barrera del 2% que tienen los bancos centrales como objetivo, por lo menos el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, ¿está bien? Entonces empezó a subir, salió, entonces empezaron a abordar ese tema. Luego vino la guerra de Ucrania, con todo lo que fue la crisis energética, etcétera, etcétera. Entonces esto se empezó a tornar inviable, ¿sí? Insostenible, ¿sí? Ahora estamos en una inflación un poco más sticky, bueno, no voy a meterme en esos temas, bueno, llevaría mucho tiempo, pero la primera reacción que obviamente hay que hacer para combatir la inflación, pueden hacerse muchas más, pero la primera reacción fue subir los tipos de interés, ¿sí? Por eso, cuando comenzamos en commodities acá, ¿sí? Sube el precio de los commodities, sube la inflación, que en economía se denomina con la letra pi, ¿está bien? Va a tener una incidencia directa en la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando sube la tasa de interés? O el tipo de interés, que es el primer activo que se afecta. ¿Cuál es el primer activo? ¿Cuál? ¿Su propia moneda? Sí, en parte, pero lo que van a caer son los bonos. Porque los bonos tienen una relación inversa, ¿sí? Con los tipos de interés. Si sube el tipo de interés, los bonos van a caer de precio. ¿Está bien? Entonces empiezan a caer los bonos. ¿Está bien? Y luego, como bien ustedes saben, las acciones, en términos fundamentales, no es más que un flujo de fondos futuros descontado un tipo de interés y ajustado por la tasa de crecimiento que tenga esa empresa. ¿Está bien? Entonces, si el tipo de interés, que es la tasa de descuento que se va a utilizar para descontar los flujos de las empresas, empieza a subir, ¿qué va a impactar en las acciones? Van a bajar. ¿Está bien? Entonces, al empezar a bajar, todo el mercado empieza a bajar. Entonces, nosotros podíamos ver, ¿sí? A través de esta técnica y un seguimiento cercano, de que si la aceleración de commodities generaba inflación y la primera reacción de los bancos centrales es empezar a ajustar la tasa de política monetaria, iba a afectar directamente a los bonos y posteriormente a las acciones, ¿sí? ¿Sí? Y obviamente, en el caso del dólar, como la Fed fue una de las primeras, junto con el Banco of England, el Banco de Inglaterra, en subir los tipos, obviamente el dólar iba a empezar a subir de valor. ¿Y en qué afecta la suba del dólar? A los commodities, por el simple hecho que los commodities están nominados en dólares. ¿Está bien? Entonces, no quiero ser muy complejo en esto, hay un montón de tela para poder describirlo, pero es una relación circular que va y viene. Pero este esquema había sido eliminado durante los últimos 10, 15 años, por el simple hecho que la tasa de interés, que es el precio del dinero que lubrica todo esto, estaba planchado, ¿sí? Anulado. Entonces, claro,
lo leí muchas veces, la vuelta del ciclo económico. Y claro, porque la tasa de interés empezó a revivir. Entonces se empezó a lubricar el sistema. Entonces, claro, pasamos de una tasa de referencia del Banco Central estadounidense de 25 puntos básicos a 5, 500 puntos básicos. ¿Sí? Entonces, claro, obviamente que va a empezar a afectarse cosas. ¿Está bien? Entonces, un poco lo que tratamos de ver a través de los dashboards, que después lo vamos a ver al final, es cómo es la interrelación de todos estos activos y qué me puede decir para luego poder elegir el posicionamiento del asset class. ¿Está bien? O sea, acciones, bonos, commodities, ¿sí? Obviamente, luego eso se ecualiza en función del riesgo que uno quiere asumir, del riesgo del cliente, ¿no? Obviamente hay un montón de otros matices, ¿sí? Pero un poco la lógica de intermercado trata de describir esto, ¿sí? Después, en análisis de fuerza relativa, vamos a ver el tema de los sectores con respecto a las acciones, pero ahora le cedo la palabra al... Estas son acciones básicas, no importan. Le cedo la palabra a Xavi para que nos hable un poquito del top now. Si no, hablo mucho yo y me pensé que les voy a aburrir. Te vas a quedar afónico al final. Sí. No, al final, gracias Eric. Bueno, en el chiringuito ya veis a que tenemos quién es nuestro doctor de economía. Al final, pues Eric es una persona con 2 titulaciones las más prestigiosas, con una CEPA y el CIA, por lo que ya vemos que es todo una biblioteca, ¿vale? Yo voy a intentar explicaros muy brevemente el top-down, que es un poco pues en la otra pata de nuestro análisis que también vendemos dentro, que voy a ir conceptos súper básicos, pero para que veáis que son cosas que además habrá muchos conceptos económicos y indicadores económicos que ya conoceréis más que de sobras, pero al final forman parte de esta técnica, por lo tanto los incluimos. Entonces, si Eric, me puedes pasar un Vale, yo te paso. adelante. Al final, lo más importante, primera idea, ¿vale? Idea muy importante de la técnica top-down y de nuestra manera de analizar. Big picture, ¿vale? No vamos a ir a la pequeña, o sea, no vamos a la empresa final. Existen 2 grandes tipos de análisis, el top-down y el bottom-up, ¿vale? En el que, pues, de una forma empiezas desde la micro y vas a la macro, y nosotros lo hacemos al revés, vamos desde lo grande a lo pequeño. Por lo tanto, podríamos decir que es como un juego de lupas con el que vamos poniendo una lupa sobre otra hasta que llegamos al punto que es el activo que vamos a incluir en nuestra cartera, es decir, vamos a tomar esa decisión de inversión para intentar adelantarnos al ciclo, ¿no? Por eso es muy importante que identificar bien el ciclo. Si no identificamos bien el ciclo, el top-down no nos va a servir, ¿vale? Y sobre todo, cuáles son las tendencias y los factores que provocan este cambio, ¿no? Entonces, aquí ahora un disclaimer. Eric, si me puedes pasar, por favor, una advertencia muy importante, ¿vale? Nos permite eliminar el ruido, lo estábamos comentando con Álvaro, ¿no? Cuando nos hemos puesto a hacer este pequeño debate en un momento que hemos intervenido, pues al final nos permite centrarnos en aquello que es importante y que a veces que el mercado suba y que el mercado esté fuerte no significa que sea un buen momento para entrar en el mercado, sino que ya va siendo hora de tocar, o sea, de pensar en salir, que es justo lo que hemos comentado. Entonces, esta técnica o este tipo de análisis nos permite eliminar aquel ruido que nos hace poder equivocarnos. ¿Por qué? Por lo mismo que ponemos aquí, y esto es muy importante. Son tantas las variables que interpretamos y a veces, por mucho que nosotros tengamos un indicador con cierto resultado, no significa que se vaya a producir lo que esperábamos. Lo que hemos comentado al principio del webinar, cuánto hace que esperábamos esa recesión que tenía que llegar y no ha llegado. Pues podríamos haber tomado una decisión incorrecta, por ejemplo, a principios de este año y habernos perdido gran parte de este rally, por ejemplo. Entonces, esto es importante, que a veces podemos equivocarnos y no es una técnica, no es matemática, porque de nuevo, como hemos dicho antes, si fuera matemática y fuera 1 más 1 son 2, seguramente no estaríamos aquí sentados explicando cómo hacemos, ¿no? Nos la quedaríamos para nosotros. Entonces, si me puedes pasar de diapositiva, por favor, Eric. Entonces, yo siempre lanzamos esta pregunta y pongo esta imagen, bueno, Eric ya la ha puesto, al final, sí, tranquilo, Eric, sigue. Al final este señor, Lawrence, ganó un premio Nobel en matemática y este señor es el famoso, puedes poner la frase, Eric, el famoso señor que dijo la frase, el aleteo de una mariposa puede crear un huracán en otro extremo del mundo. Y entonces, ¿por qué utilizamos esta frase? Y es un poco nuestro moto o nuestro mantra a la hora de tomar decisiones y a la hora de empezar un análisis total, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ha dicho Eric, todo el mercado está interrelacionado. Por eso sale esta técnica de intermarkets, porque los diferentes mercados, los diferentes tipos de activos, nos gusten o no, están muy relacionados. Vamos a poner un ejemplo que comentábamos en la última edición del Chiringuito, en la edición de marzo, que lo comentábamos de la mano de Álvaro, es nuestro experto en geopolítica, porque tenemos que incluir en nuestro análisis la política internacional, el comercio internacional, estas variables que quizás son un poco más cualitativas, pero que tienen un impacto muy fuerte. Y veíamos que hubo una paz entre Arabia Saudí e Irán, o sea, 2 países, uno de los socios más antiguos del mundo.
y poco después, 4 días después, vemos la reducción de la oferta monetaria de la OPEP, de la oferta monetaria, perdón, de la oferta petrolífera de la OPEP. Ah, ¿Qué efecto tuvo esto en el mercado? Tiene un efecto brutal. Va a obligar a la FED a volver a subir tipos. O sea, está todo relacionado. Y como va a obligar a la FED a volver a subir tipos, va a afectar al mercado de bonos, que va a afectar al mercado de... Otra vez volvemos a ese círculo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este hecho. ¿Quién diría, manteniendo un poquito este registro de broma, ¿no? Pero ¿quién pensaría pues que de un par de casos de un virus raro que salió en China, acabaríamos en una pandemia mundial que cambiaría el rumbo económico del mundo ya para siempre? O sea, importantísimo. Hay un montón de datos que siempre decimos, nos gustan mucho los datos curiosos, sobre todo a Eric y a mí nos encantan. Y hay un dato que nosotros decimos a todos nuestros clientes, sobre todo cuando en la época COVID. En la época COVID, la inyección de dinero que se hace en la economía es equivalente a todo el capital que se ha inyectado en la economía a lo largo del capitalismo. O sea, te peta la cabeza. O sea, son exagerándolo, ¿no? Obviamente. bueno, pero entendemos, ¿no? Que al final es una manera casi de duplicar la oferta monetaria y es una salvajada, ¿no? Entonces, por eso esta frase es lo primero que os vamos a decir. ¿Queréis aprender a hacer top-down? ¿Queréis entrar en nuestro rollo? Esta frase en la cabeza. Entonces, si me pasas de la diapositiva, por favor. Escoger una zona geográfica al analizar. Esto es básico. Si vamos a hacer un análisis de una economía, tenemos que seleccionar. No es lo mismo la economía africana que la economía americana, que la economía pues, de un país de Asia, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, los factores o los indicadores, si me pasas, Eric, aquí ponemos una lista de los que más solemos, sí, pónmela toda, Eric, de más o menos de lo que solemos utilizar, ¿vale? Hay más, hay muchos más. Y podríamos estar horas y horas de webinar hasta quedarnos sin voz. Bueno, que Eric se quede sin voz y que se canse de explicar es difícil, pero podría pasar, ¿vale? Pero al final lo que intentamos explicar es que estos factores son los que nosotros partimos y utilizamos de base y a partir de aquí vamos completando nuestro análisis, ¿vale? Este análisis se caracteriza porque al final tú puedes ir poniendo capas, pero sí que es verdad que una de las claves de cualquier tipo de análisis, ya sea este u otro, es mantenerlo mínimamente sencillo. No hace falta meterlo todo, no hace falta poner aquí una licuadora a todos los indicadores. A ver, y eso hago un inciso con respecto a eso, Xavi y Álvaro. Y la cuestión es que la economía y la realidad es compleja. Hay que sintetizarla y hay que concentrarse, como dije al principio, en aquellos factores que, según nuestro criterio, como analistas e inversores, son los preponderantes. Analizar permanente toda la economía hasta que llegas a la inversión, no llegas más. Sí, ya cambia el mercado. Cuando llegas ya cambia el mercado. Claro, hay que llegar a la inversión. Es decir, el objetivo es invertir, tener una estrategia de inversión, ¿sí? Que eso no lo estamos tocando ahora, saber cuándo vamos a cerrar, cuándo vamos a abrir, qué riesgo asumir, o sea, son un montón de... O sea, si nos quedamos solamente en el análisis, bueno, como muchos, digo, economistas, digamos, que analizan la economía, pero después no hacen de repente política, ni siquiera política económica, ¿sí? Hacer política económica también es, cuando estás trabajando en el Estado, es como invertir en el mercado financiero. Bueno, tomás decisiones, ¿sí? No solamente analizas, que eso es importante distinguirlo, ¿no? Es necesario las dos cosas, pero tenés que después poner, digamos, sí, simple, digamos. Al final, siguiendo un poco lo que decías tú, Eric, o sea, todo esto que estamos haciendo nosotros no analizamos porque nos guste analizar y porque nos lo pasamos bien analizando, que también porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero el objetivo final y último es tomar una decisión de inversión. O sea, que esto es lo importante, ¿no? Pues si me pasas de diapositiva, Eric. Obvio. Al final, vamos ya con el primero, con el PIB. El PIB se ha hablado de miles y una de las maneras. Ponme la diapositiva entera, Eric. Así vamos un poco por trabajo. Al final, voy a destacar lo primero de todo, estos asteriscos que pongo, dato curioso sobre el PIB. El PIB es considerado el indicador más manipulable, más fácilmente manipulable. Y esto lo digo porque aquí, lamentablemente en España, mucha gente, ya no digo solo gobiernos, me refiero a empresas o me refiero a analistas, o sea, utiliza el tipo de dato de PIB que le interesa para su discurso, ¿vale? Entonces, siempre que llegamos a alguien o leamos algo acerca de PIB, mejor que nos lo miremos con pinzas para tenerlo claro, ¿vale? ¿Qué estamos analizando y qué es lo que estamos mirando en ese momento? ¿Vale? A eso lo que decía, perdón, Xavi, sí, es en lo indirecto, ¿sí? Analizar un PIB es indirecto, no analizas el mercado. Analizas un PIB, no estás abordando las variables del mercado directamente en las que vas a invertir. Por eso el Intermarket aporta esa mirada, ¿no? Esa mirada directa para abordar. Digamos que es lo que filtra, ¿no? Esa realidad. Claro, porque el PIB, en definitiva, en el caso de España, es el Instituto Nacional de Estadística, que me lo está procesando y me lo está dando como dato.
¿está bien? Pero en el medio hay un montón de otras cosas, ¿está bien? Al final, evidentemente es un indicador importante porque como tenemos aquí en diapositiva, pues no deja de ser el valor monetario de conjuntos y bienes y servicios producidos en un territorio concreto en un periodo de tiempo, la definición del libro del PIB, que analiza los diferentes producciones de estos servicios y de estos bienes que hemos hecho, cómo se componen, y esto también nos da información de qué tipo de economía tenemos. Por ejemplo, en el tema de la balanza comercial, la trade balance, que es uno de los componentes del PIB, pues si vemos que las exportaciones son mayores a las importaciones, estamos en una economía exportadora, una economía que depende del mercado extranjero para poder tirar adelante, y si estamos al revés, pues es una economía que necesita, no tiene mucha producción nacional, necesita importar, por lo tanto es también dependiente. No sé si es una forma de ir poco a poco sacando información adicional de lo que estamos analizando, ¿vale? Luego, evidentemente, siempre a nivel de personas y de poder adquisitivo. Ponemos aquí en la tabla una tabla que es importante. Al final vemos que Estados Unidos en 2021 tuvo un PIB mayor que China, pero China tiene 5 o 6 veces la población de Estados Unidos, o 4 o 5 veces. Creo que es 1.400.000 y Estados Unidos son 300. O sea, al final hay mucha más gente. Por lo tanto, y las personas, el capital humano es un capital importantísimo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo de rico es cuando tengo en cuenta la cantidad de gente que vive en ese país. Luego, en diferencias de poder adquisitivo, y ahora esto lo pongo muy sencillo, no es lo mismo cobrar 1.200 o 1.300 euros y vivir en Barcelona y cobrar 1.200 o 1.300 euros y vivir en un pueblo de ciertas comunidades autónomas. Con 1.200, 1.300 euros en un pueblo vives muy bien, te puedes pagar un piso, puedes vivir solo y no tienes ningún problema. Con 1.200, 1.300 euros en Barcelona o en Madrid no puedes vivir solo. Bueno, o puedes vivir, más que vivir, sobrevivir, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, el coste de vida, las diferencias. También hay que tenerlo en cuenta. No podemos comparar el coste de vida de Francia con el coste de vida de Suiza con el coste de vida de Uganda, por poner extremos, ¿no? Yo siempre pongo extremos porque es una manera fácil de entenderlo, ¿no? Y luego, de nuevo, para cerrar, lo más importante, que se puede tergiversar mucho. Por lo tanto, esto también, otra cosa en la cabeza. ¿Alguien habla de PIB? Sí. Pones el freno, miras qué tipo está hablando y cómo los compara, ¿vale? Si me pasas de diapositiva, Eric, el siguiente factor. Yo aquí tengo una pregunta respecto al PIB. En relación a la parte demográfica, porque es cierto que China e India, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, son países que siempre están creciendo de población. En cambio, por ejemplo, Europa se ha visto que se encuentra en un estado lateral en el que prácticamente no está creciendo. ¿Cómo puede influir eso a nivel de PIB? ¿Y por qué lo están dejando ocurrir? O sea, aquí hay diferentes datos, ¿vale? Ahora que dices esto, ya sabes, te hemos dicho que nos encantan los datos curiosos. Dato curioso, África cada 25 años duplica población, ¿vale? Bueno, pero no es que va a ser infinito igual. No, pero entendémonos, ¿no? O sea, que al final, y son países que vemos que también están creciendo rápido. O sea, al final, población te ayuda a crecer. Entonces, ¿qué efecto puede tener? Pues al final es lo que se empieza a hablar aquí. Por ejemplo, a nivel español, España creo que es el país primero o segundo que más esperanza de vida tiene, o por ahí, ¿no? Y también primero o segundo con la población más envejecida. ¿Qué afectación puede tener que no se cambien esas estructuras piramidales poblacionales? Pues lo que nos están empezando a decir, cero pensiones. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Los impactos que puede tener son fuertísimos y no lo sabemos porque realmente no. Para empezar, los datos oficiales de según qué países, pues también hay que mirárselos con lupa, porque también es difícil tener en cuenta que todo estará bien registrado de manera correcta, etcétera. Pero sí que es verdad que también tenemos una relación en la que los países en los que tienen mucha natalidad y en los que tienen una pirámide de población medianamente sana, les es más fácil crecer. A ver, uno de los factores fundamentales es que desde el 1950 en adelante hubo un boom de crecimiento. ¿Sí? Los baby boomers, ¿sí? que se tuvo en esa época, en los 50, 60, en definitiva, lo que permitía era mantener una tasa de crecimiento económico elevada. ¿Por qué? Porque estamos en una economía que se sostiene sobre el consumo. Y si vos tenés una creciente masa poblacional, vas a tener mayor cantidad de consumidores y por ende de demanda. Por ende vas a poder seguir expandiendo la oferta. ¿Está bien? Entonces, el gran problema que nos enfrentamos ahora es que está habiendo un amesetamiento del crecimiento poblacional, ¿está bien? Pero con un montón de otros derechos que hemos ganado a lo largo de los últimos años en los países occidentales, que ahora hay que sostenerlos, ¿está bien?
En cambio, en países como India o China, esos derechos no son los que tenemos en Europa o en América, ¿sí? En determinadas partes de América. Entonces, claro, vos ahora tenés una población europea que está prácticamente lateralizando, como bien decís vos, envejeciéndose, con digamos, una pirámide poblacional que no contribuye a poder sostener el sistema de pensiones que tenemos actualmente, y una China y una India que crecen y que van a ser, y ya, si no me equivoco, es el 50% de la población mundial están concentrados ahí. De ¿Sí? China, India e Indonesia. Y van a seguir creciendo. Entonces, naturalmente, por una cuestión de peso, ¿sí? Van a tener más fuerza eventualmente, ¿sí? Porque van a tener mayor cantidad de demanda, y eso va a permitir que el ciclo económico sea más enriquecedor, si se quiere, entre comillas, ¿sí? ¿Y aquí qué puede hacer, por ejemplo, la Unión Europea? ¿Les interesa que esto sea así? ¿O tienen planteado a lo mejor crear alguna especie de campaña para que vuelva a crecer la natalidad y estar, digamos, a la altura en comparación con países como India, China, Estados Unidos? A ver, aquí, Eric, si me permites un apunte muy rápido, que esto lo hemos comentado. Para hacer esta pregunta se la tendrías que hacer a Álvaro, no a nuestro Álvaro, porque también es sociólogo de formación, por lo tanto aquí también te podría dar bastantes insights, pero sí que es verdad que en Europa esto se sabe desde hace tiempo, no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que se sabe desde hace tiempo, incluso yo diría hace mucho tiempo, porque ya al final la gente, los baby boomers ya empiezan a tener entre los 55 y los 65, por lo que ya hace mucho tiempo que se sabía que iban a llegar todo este gran bloque de población a donde estamos. Y hay países como Francia que han demostrado cuál ha sido su estrategia, inmigración a mansalva. Y al final aquí también lo hemos utilizado. O sea, inmigración a mansalva, gente nueva, gente joven, gente nueva que venga aquí a establecerse y a crecer. Es que lamentablemente, digamos, modificar el crecimiento de población de un país no es de la noche a la mañana. Claro, Tiene que estar implicada una política continuada, ¿sí? Entonces, uno no puede decir, ahora yo te doy ayudas para que tengas hijos, y dentro de un gobierno y medio o dos gobiernos, no. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, ¿sí?, que es muy exigente en la productividad que tenemos que tener como adultos económicamente activos. Y el gran tema que los hijos implican no solamente un gasto de dinero, sino tenés que hacer una allocation de tiempo, ¿sí?, que te resta, básicamente, en la capacidad de producción que tenés. Y Tiempo y dinero. obviamente, exacto, tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, tener un hijo, yo tengo una hija, no es algo que, súper simple, sí lo tengo y ya está. No. Y si querés sostener tu nivel de vida, un hijo evidentemente es... De hecho, el otro día estaba viendo un webinar que hablaba justamente de para tener un hijo hay que, en cierta forma, tener una capacidad, una proyección financiera de tus finanzas hogareñas, digamos. Porque claramente alguien va a resultar afectado, ya sea la mujer, el hombre, dos hombres, dos mujeres, depende, ¿no? Ahora ha fluido todo esto, pero la cuestión es que alguien se tiene que hacer cargo de los hijos en cierta forma, ¿sí? O pagar una persona que se haga cargo, pero para pagar a esa persona tenés que trabajar más, porque tenés que tener recursos, ¿sí? Entonces, realmente se termina decidiendo no tener hijos, porque es más sencillo, ¿sí? Entonces, ese es el gran inconveniente. Inmigración, buenísimo, pero también políticas que fomenten y faciliten asumir esa responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, es un tema complejo y sí. continuemos contigo y cerremos el top now. Sí, no, es muy interesante, ¿no? Porque además es que la Unión Europea está como centrada más bien en energías renovables, en vehículos eléctricos y realmente parece que se ha olvidado un poco del tema. Es que lamentablemente es un tema, para mí, mucho más... A ver, el tema climático es clave, sin lugar a duda, pero la población, si no tenés población. Y encima, una de las otras cuestiones que yo siempre veo es que lamentablemente seguimos con una dinámica de concentración demográfica en grandes núcleos urbanos, lo cual implica de que se encarezca el acceso a vivienda. Es el gran conflicto que tenemos ahora con una nueva ley de vivienda, ¿sí? Y encima una ley de vivienda que va a terminar perjudicando al inquilino, a quien quiera arrendar un piso, porque la oferta de pisos en una condición dañina
para el propietario o los va a retirar del mercado. ¿Sí? Y a ver, como hablaba con Xavi... Eso lo hablaremos ahora en el punto de decisiones. ¿Cómo era? Creo que era el penúltimo Decisiones punto. gubernamentales, Justo. correcto. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, No, pero porque eso es una política demográfica también, porque si yo soy un padre o quiero ser un padre y no tengo un piso, ¿sí? Tengo que tener la capacidad económica o bien de adquirir uno o bien de poder alquilar uno. Pero yo no voy a tener un hijo si no puedo ninguna de las dos. O si lo hago, bueno, me voy a encontrar en una situación un poco comprometida. No, es que tiene todo sentido del mundo. Bueno, para los que no sepan lo que está ocurriendo aquí en España, bueno, han sacado una nueva ley de la vivienda pues que proponen, digamos, pues de desligar del IPC la subida de la vivienda, ¿no? Entonces no pueden subir la vivienda al mismo nivel que está subiendo el IPC, ¿no? Entonces digamos que eso ha quedado un poco de controversia. total. Esto, Álvaro, que lo dices es muy interesante porque justo nosotros desde el Chiringuito estamos preparando un contenido, o sea, una edición especial hablando justo de esto, del mercado inmobiliario, porque al final, bueno, volvemos a ver de nuevo lo fuerte que es el intermarket, ¿no? Que afecta en todo. O sea, es una cosa que afecta en todos lados. Entonces, es una forma rápida de ver esto que comentabas y cómo estudiar, cómo abordar este estudio, porque podríamos estar alargando este webinar 3 horas solo para hablar de demografía. Hago un comentario del paso simplemente con uno de los miembros del Chiringuito, Alberto. Vamos a hacer un webinar específico de esto y mi tesis de posgrado se trata sobre los ciclos inmobiliarios de España, específicamente. ¿Sí? Entonces trato de volcar toda la teoría de ciclos económicos a cómo es el mercado de la vivienda. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años de España, ¿no? En la integración monetaria europea? ¿Cómo fue todos los cambios que hubo en el medio? Y cómo eso afecta a los precios de la vivienda como activo a invertir, o sea, aplicar la lógica de ciclos a un sector específico para saber, ¿me conviene invertir en inmuebles o no me conviene invertir en inmuebles? ¿Cómo va a impactar la política monetaria del Banco Central Europeo sobre el precio de los inmuebles y ahora la ley de vivienda, de alquileres, disculpen? ¿Cómo afecta? ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer un montón de cositas, pero bueno, como dijo Xavi, ¿no? Podemos estar hasta las 7, 8, 9. Exacto. Pues si me pones la diapositiva, al final aquí hablamos de inflación, es un tema que hemos hablado en todos, o sea, bueno, en todos, sí, yo creo que sí, en casi todos nuestros webinars de viernes y de edición de Chiringuito, hemos comentado la inflación, la definición. Sigue Eric. Perdón. Sí, ya no me la. Al final, sobre todo, no voy a entrar en la definición porque ya está vista por todos lados, pero sí que es verdad que estas dos infografías, la foto y la tabla, nos sirven mucho, ¿no? Para entender bien lo que es la inflación. A la izquierda tenemos una foto que ganó un concurso de fotografía, si no recuerdo mal, era el concurso de fotografía de National Geographic, que, bueno, Starving Billionaire, que básicamente la traducción es billonario hambriento, ¿vale? Billonario de tener billones. Y esto que veis aquí en el cartón pegado son los papeles, los billetes de billón de dólar zimbabuense, ¿vale? Zimbabue, esta foto se hizo famosísima porque sus crisis, la tenemos aquí, en el 2000, su crisis de hiperinflación fue hace nada, y Zimbabue, en el momento en el que tenía esa crisis hiperinflacionaria, a nivel de país de recursos naturales y de recursos también a nivel demográfico, perdón, y a nivel de industrialización, era uno de los países con más potencial de África, y la crisis hiperinflacionaria pues lo ha dejado en el lugar que sigue ocupando a día de hoy, ¿no? Entonces, en la tabla lo que vemos, y esto es importantísimo, porque vemos un total de 16, 15 países, en los que a día de hoy países que realmente hayan recuperado dejando atrás esa crisis hiperinflacionaria, sí que es verdad que, claro, si estamos hablando de Hungría y de países como, bueno, de Grecia para atrás, que son hace un montón de años, ¿no? Alemania, he puesto a Alemania de Weimar porque tuvo mucho hincapié esta hiperinflación en cómo se fue desarrollando desde el 20 hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto lo hemos puesto, pero es que si nos fijamos en el resto de países, son países que después de una crisis hiperinflacionaria no han podido darle la vuelta a la economía. O sea, y tenemos aquí a Eric, que nos puede explicar el caso de Argentina al dedo. A ver, las economías sufren mucho por la inflación, pero sufren más por la falta de crecimiento, ¿sí? Porque en realidad, si vos creces, si esto es una economía que se va expandiendo, naturalmente vos necesitas más cantidad de dinero que lubrique la economía, entonces vos podés expandir el gasto, ¿sí? Porque vas a recaudar más impuestos y demás. Muchos factores influyen a la inflación, ¿sí? No es solamente la monetaria, ¿sí? Hay muchos. De hecho, en realidad,
digamos, los vehículos de transmisión, los vasos comunicantes para generar inflación son varios, ¿está bien? Pero para ir a las consecuencias, es que la inflación una vez que la tenés, no la sacás, ¿sí? O es muy difícil sacar, ¿sí? Y eso te hace generar una cantidad de distorsiones, y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Mi primer coche 0 kilómetros hace muchos años atrás me costó 100.000 pesos argentinos, ¿sí? Hoy en día 100.000 pesos es lo que te cuesta un alquiler de un piso de una habitación por mes, ¿sí? Para que se den una idea de las magnitudes. O sea, te distorsiona la comparabilidad de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso hace que, obviamente, los agentes económicos, y cuando hablo de agentes económicos son gobiernos, corporaciones, consumidores, hogares, etcétera, 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 terminen no sabiendo qué vale qué. Y eso es un gran problema, porque genera muchas, lo que se denominaría en economía comportamientos estratégicos, ¿sí? Que es un concepto de microeconomía, de cómo se mueven y cómo toman decisiones los agentes económicos. Sí, behaviors in economics, ¿no? Pero bueno, nada, sigamos porque me parece que si no... Al final, sobre todo, la idea es esta, ¿no? La idea es que venga exactamente por donde venga, ¿no? Que al final, pues, a nivel para la explicación, pues puede venir de un sitio, de otro, etcétera. Lo importante es que si llega, se hace fuerte y se queda, ¿no? Es muy probable que tu economía en poco tiempo ya no sea lo que era antes, ¿no? Y por eso lo ponemos aquí, porque es Y muy importante. de hecho, por eso se entra en discusión ahora, no sé si han escuchado, subir el objetivo de inflación del 2 al Correcto, 3%. correcto. Porque las consecuencias que pueda llegar a tener llegar al 2% tal vez no sean, o sea, es un trade-off también ahí, ¿sí? ¿Cuánto voy a asumir de complicaciones económicas para llegar a ese 2%? ¿Voy a destruir la economía? Y tal vez no sea tan conveniente. Entonces, muy probablemente terminemos con tasas un poquito más altas de las que estábamos acostumbrados hace una década, 2 décadas atrás. Y también no solo por eso, sino que también sabemos que en tiempos de alta inflación, pues los grandes beneficiarios son los deudores, y sabemos que los gobiernos a día de hoy son los grandes deudores de este mundo. Por lo tanto, si pasamos el objetivo de inflación del 2 al 3%, estamos incrementando nuestro objetivo de inflación un 50%. Se licúa la deuda de los gobiernos. Pero bueno, es otro tema. Eso es otro día. Eso Con mucho gusto, Álvaro, hacemos otro webinar que está buenísimo ese tema. ¿Vale? ¿Pasamos? Perfecto. Sí, por favor. Vale, entonces Bueno, aquí lo base que teníamos monetaria. antes, ¿no? Que es lo que comentábamos. Me centro solo en el gráfico este de aquí arriba a la izquierda. Base monetaria, ¿vale? Es decir, dinero que hay en circulación en manos de la gente, porque esta es la que representa la M2, si no recuerdo mal. Por lo que vemos que del año 2000, que estábamos, pues, ¿qué? A 70, 50, 50 y pico, 50.000, pues acabamos en el año 2020, justo después de COVID, pues pasando de los 400. Entonces, aquí es donde vemos la cantidad de dinero que se mete en la economía y que pues empieza toda la oleada de lo que hemos hablado 70 veces. Si me pasas la diapositiva, por favor, Eric. Entonces, el empleo, paro, o sea, esto es importantísimo en cualquier economía para verla cómo está a nivel interno. Y aquí diferenciamos muy importante el paro del paro estructural, porque no es lo mismo las personas que están paradas por que están en edad de trabajar, están buscando pero no tienen ningún tipo de ocupación o por algún motivo, y aquellas personas que por lo que sea ya no pueden trabajar, que no van a trabajar. Aquí en España, pues sabemos que tenemos una tasa de paro estructural muy alta y esto significa, pues denota el problema de competitivo y el problema de economía que tenemos aquí, porque tener un paro estructural alto significa que por mucho que tú estimules la economía, por mucho que tú des ayudas, por mucho que tú intentes que las empresas inviertan, que los individuales se pongan a trabajar y hacer trabajar el dinero, hay una parte importante que no puede hacer y estas se quedan paradas, ¿vale? Este es paro estructural. Pues aprender a diferenciar y tener en cuenta este otro insight del tipo de población de la zona geográfica en la que invertimos. Si me puedes pasar. Y comentarios simplemente. Digamos, el dato de desempleo es un dato hiper rezagado. O sea, cuando con la recesión ya está con nosotros, el desempleo nos dice, sí, hay recesión. Sí, pero hace 6 meses que viene la recesión. O sea, sí, luego, así que es un dato muy, digamos... Y también tener en cuenta que es fácil, que bueno, esto ha pasado sobre todo aquí en España y esto lo comentamos también en alguno de nuestros webinars, que pues pasa, ¿no? Que en el desempleo hay que ver exactamente qué tipo de gente recoge, porque hubo un punto en el que se ha utilizado desde el gobierno español a los mini jobs o los contratos temporales como gente que no cuenta en paro. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque claro, si yo tengo 3 mini jobs, a mí me cuentan 3 veces como persona activa y no es así. O fijos discontinuos, bueno, todas las técnicas, ¿no? De lo que habíamos mencionado, de cómo los datos pueden, en cierta forma,
tocarse, no usarse a favor. Exacto. Entonces, Bien. y ahora aquí ya en decisiones gubernamentales, que en el fondo le hemos comentado más o menos casi todas, una a una. Sí que es verdad, la política monetaria ya la hemos comentado y hemos diferenciado más de una vez entre pues, la tradicional y la nueva, la New Monetary Theory, que no vamos a entrar. Luego, a nivel de política fiscal, los impuestos que se pagan en un país y el gasto que tiene el gobierno. O sea, esto lo hemos visto toda la vida, teoría básica, intervencionismo del Estado, momento de crisis, el Estado empieza a gastar, aumenta el gobierno público. En España, lamentablemente, tenemos la experiencia del Plan E. Si no saben lo que es el Plan E, pues les invito a que puedan estudiar qué es el Plan E, ¿vale? Pero al final es un caso clarísimo, ¿no? Pues empezamos a gastar para intentar incentivar la economía. La política comercial, aranceles y comercio internacional y tratados. Bueno, hemos visto a lo largo del último año, pues tema de la nueva ruta de la seda, bueno, pues acuerdos internacionales, o por ejemplo que vimos hace 2 semanas con la reducción de la oferta petrolífera. O sea, son este tipo de noticias, este tipo de acuerdos que pueden amenazar o potenciar una zona, nuestra zona geográfica donde vamos a invertir, hay que tenerlo en cuenta. Y luego desde el gobierno, ¿qué está pasando a nivel de arancelario? Pues porque no sé si recordáis, pero en 2018, el último trimestre, guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues los aranceles tenían un impacto muy importante. Pues también verlo por ahí. Luego, a nivel de política financiera, regulación, ¿vale? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? El control para cautivar esa confianza, ¿no? del inversor y hacer nuestro mercado atractivo para que venga el inversor extranjero, no solo el nacional, sino el extranjero, a ponerlo aquí. O que no se vayan los que están Que no acá, se ¿no? vayan los Como que están. Ferrovial, ¿no? Digo. Exacto. Y luego, muy importante, que no haya ningún tipo de engaño, ningún tipo de estafa. Bueno, mantener lo que es la confianza del inversor en el sistema. Y por último, pues el mercado laboral, que esto también es una forma de incentivar o de paralizar la economía, ¿no? Pues lo fácil que es contratar y despedir, lo fácil que es montar y desmontar sociedades, la compraventa de sociedades, bueno, contratación pública a nivel de grandes contratos, concurso público, bla, bla, bla. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, para cerrar, digamos, un poco de todos estos temas hablamos en el chiringuito, ¿no? Del punto de vista de política internacional, de política local, de economía internacional y local de Europa, ¿sí? Y obviamente de mercados y de cómo bajamos esto al final del día a qué invertimos, qué compramos, qué vendemos, o si la mejor división es sentarse a ver un partido de fútbol, ¿no? En definitiva, básicamente es eso. Y para cerrar, lo que me gustaría mostrarles es ir a la plataforma, ¿no? Ir a TradingView, ¿está bien? Y mostrarles un poquito el dashboard que tenemos y que todos los viernes comentamos, que es el de Intermarket, donde vamos a tener en la arriba a la izquierda, ¿sí? Estos dos primeros gráficos que tenemos acá, el mercado americano a través del S&P 500, ¿sí? El mercado europeo, o sea, a través del Eurostock 50, todo lo que es el mercado de renta fija, ¿sí? A través de los Treasury Bills Treasury Notes, perdón, de Estados Unidos a 10 años, ¿sí? Que es la tasa de 10 años de Estados Unidos, los rendimientos de la deuda pública alemana y española para poder tocar un poco la situación local, ¿no? De Europa. Abajo a la izquierda tenemos commodities, oro por un lado como reserva de valor y el Commodity DVC, que es el ETF general de commodities, que abarca todos los commodities de energía, agrícolas, metales, etcétera. Y luego a la derecha vamos a tener nuestro canasta de dólar, ¿sí? El índice del dólar, el DXY, y el, obviamente, par euro-dólar. ¿Sí? Acá yo oculté, porque están, obviamente, todos los análisis, ¿sí? Que eso lo vemos todos los viernes, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle acá porque tenemos una hora más, pero eso es uno de nuestros dashboards que en TradingView usamos para poder bajar a la práctica, ¿sí? Y en el análisis concreto, las técnicas de intermercados. Luego tenemos, obviamente, el análisis de fuerza relativa, que básicamente, esto no lo mencionamos por una cuestión de tiempo, pero básicamente lo que trata de observar es, bueno, ¿cuál es el sector preponderante? ¿Sí? Y voy a ir a un ejemplo concreto para no extenderme mucho, que es el análisis entre el ETF que contiene las empresas de consumo discrecional versus el S&P 500, ¿sí? Entonces, voy a ampliar un poco este gráfico, ¿sí? Y básicamente lo que me está... A ver, nosotros dijimos al principio, bueno, ok, si estamos en un ciclo económico de expansión, básicamente vamos a tener un consumo discrecional que se va a ver favorecido, ¿sí? Va a haber mayor capacidad de consumo por parte de los individuos y eso va a ayudar a esas empresas, ¿también? Entonces va a tener una fuerza relativa por encima del S&P 500. ¿Y a qué me refiero con eso? Si el S&P 500 sube 10%, ¿sabes?
el consumo discrecional, el ETF de consumo discrecional va a subir 15, ¿sí? Y a eso es lo que se denomina fuerza relativa. Tiene mayor fuerza que el S&P 500, que es el mercado de referencia, ¿sí? Y esto es lo que me permite, ¿sí? Para cerrar el concepto de... Opa, a ver, ahí está. Para cerrar el concepto, es que si nosotros estamos viendo, para hacer algo muy, muy simple, esto después lo podemos profundizar, estamos viendo que estamos en máximos, ¿sí? De la relación del ETF de consumo discrecional y S&P 500, muy probablemente haya un agotamiento y los individuos, sobre todo cuando empieza a bajar, empiecen a preguntarse, bueno, ok, puede que haya una caída de la actividad económica, por ende yo me salgo de discrecional y me voy a defensivo. ¿Sí? Entonces, esto da para mucha tela, ¿sí? Nos extendimos un poquito en otros temas, ¿sí? Siempre nos pasa. Pero esto se puede analizar con lo financiero, con las tecnológicas, con los materiales industriales, ¿sí? De hecho, consumo discrecional versus básico, ¿sí? Que es un indicador importantísimo. Y acá lo voy a tratar de hacer muy simple en cuanto a líneas de tendencia. Nosotros tenemos la crisis de la pandemia, ¿sí? Una línea de tendencia que fue quebrada en este punto. ¿Y dónde fue quebrada? En diciembre, principio del 2020, diciembre del 2021, principio del 2022. Una línea de tendencias que se quiebra, ¿sí? Me está diciendo de que se está volviendo más fuerte, ¿sí? El consumo básico y más débil el consumo discrecional. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que me está diciendo es que los individuos, los inversores, están saliendo de discrecional porque están viendo que va a haber una caída de la actividad, ¿sí? Esa caída de actividad, ¿sí? Hasta el punto que sea, ¿no? Bueno, después analiza, ¿no? Acá hay otro quiebre de vía de tendencia, después obviamente continúa en grado mayor, bueno, no me quiero meter, y llega hasta ¿dónde? Hasta los mínimos de la pandemia, ¿sí? Vino la pandemia, ¿sí? Y acá es donde convendría, ¿sí? Si estamos en un mínimo de pandemia, bueno, ¿por qué no un poco de discrecional? ¿Sí? Entonces, lo dije muy someramente, ¿no? Después no puedo meter más, pero es una manera de poder bajar, como dije en el primer dashboard, Intermarket, que son los asset classes principales, y luego a través de los ETFs, las fuerzas sectoriales, para ver dónde metemos las inversiones, ¿sí? Si nos conviene estar en renta variable, bueno, ¿en qué sector de renta variable? ¿En discrecional? ¿En básico? ¿Industrial? ¿En financials? Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Así que... Eric, si puedes volver un momento a la pestaña del dashboard entero con todo, obvio. para que lo puedan ver un momento. Lo digo más que nada porque esto es una forma, y que lo explicamos así, o sea, esta es literalmente la forma en la que nosotros empezamos nuestros análisis. O sea, antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, empezamos por aquí. O sea, es... Por acá y por acá, ¿no? Obviamente. Perdón, por aquí, exacto. O sea, que al final es lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de la lupa, vamos haciendo zoom, o un tema, un pincel, empezar por brocha gorda e ir cada vez, ¿no? A brocha más finita, ir afinando. Y es que este es nuestro dashboard. O sea, es una forma en la que literalmente podéis pausar el vídeo, podéis copiar los gráficos y los activos que estamos utilizando. Y es que es como empezamos nosotros, sin trampa ni cartón, tal cual. Sí, obviamente esto después es analítico. Uno tiene que volcar qué va a hacer. Porque yo no necesariamente tengo que comprar consumo discrecional y vender básico. Yo puedo directamente comprar discrecional si quiero estar direccional en el mercado. No me quiero poner técnico, pero o puedo no hacer nada, está bien. Puedo usar una estrategia de pair trading, puedo usar una estrategia de entrar a armar cartera en pasos, en steps. Por ejemplo, acá en caso de Europa y Estados Unidos, ¿sí? A través de los ETF y TOT, ¿sí? Y EB. Miren, desde la crisis subprime. ¿Sí? Esta es una línea de regresión lineal, que es una de las herramientas que tiene, obviamente, la plataforma, ¿no? Nosotros tenemos que de la subprime hay una ganancia de fuerza relativa norteamericana tremenda frente a Europa. Es decir, si vos te posicionaste en Europa, perdiste, o ganaste menos, no perdiste, ganaste menos que en Estados Unidos, ¿sí? Pero miren dónde estamos ahora. Estamos acá. O sea, todo esto, desde la recuperación de septiembre-octubre, cuando el mercado empezó a recuperar, recuperó más Europa que Estados Unidos, ¿sí? Entonces, un poco este tipo de análisis lo que te ayuda es a ver eso, a ver qué están viendo los agentes económicos, los inversores, ¿sí? Y claramente, antes de empezar a revertir esta tendencia, que sería más un ciclo, porque la tendencia de fondo se mantiene alcista, por eso, si no estaría acá, ¿sí? Ahí abajo, y no está ahí abajo, sino que se mantiene dentro, ¿sí? Esto, digamos, si bien es una línea de soporte alcista dinámico, porque forma parte de los límites de esta regresión lineal, básicamente tenemos una zona de soporte acá. Por ende,
¿Qué nos invita a hacer nosotros? Bueno, me compro Estados Unidos y me vendo Europa. O si tengo que elegir dónde estar adentro, prefiero estar en Europa. Perdón, en Estados Unidos. ¿Sí? Y así, bueno, ir bajando justamente a, bueno, el armado de cartera. Bueno, es todo muy interesante, la verdad. Las cosas como son. Estoy por apuntarme, bueno, lo voy a hacer ahora. Voy a apuntarme esta plantilla de trading y me la voy a guardar. Bueno, dale, buenísimo. No, pero es muy Así, buena, porque además yo lo estaba pensando, y siempre estaba pensando en los ciclos, y además, especialmente estos 2 últimos años, donde las tecnológicas, los bancos, son sectores que se están viendo que es más ciclo que nunca. Es decir, estamos viendo que puede durar un año, puede durar un año y medio, y luego termina y viene otro, ¿no? Y no es como entre 2008 y 2020 que era prácticamente subían todos los sectores, unos más que otros, pero todos subían a la par. Es que ahora quien no esté en el sector correcto está perdiendo dinero directamente. correcto. Exacto. Y algo muy importante, antes subía todo, ahora no sube todo. Y ese es el gran tema. Porque estas técnicas te pueden mantener en market neutral, básicamente neutros al mercado. O sea, no estás tomando una dirección bajista o alcista, sino estás jugando con la diferencia de fuerza. ¿Sí? Si yo me compro tecnológicas y me vendo SP, yo estoy jugando con que las tecnológicas suban más que el SP o bajen menos que el SP. ¿Se comprende? Entonces yo no estoy expuesto a la dirección del mercado. El mercado puede subir o puede bajar, ¿sí? Pero mi objetivo es el spread entre ambos índices, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos las tecnológicas, ¿sí? A través del XLK y el SP500, ¿sí? Tenemos mayo 21, octubre 22, enero 23. Esto sería, en análisis técnico básico, un triple piso, básicamente, ¿sí? Entonces, acá mi juego, ¿cuál es? Bueno, armo una primera posición en esta zona. ¿Por qué una primera posición? Porque todavía tenemos una línea de resistencia dinámica bajista que no fue quebrada. Por ende, esta tendencia puede continuar a la baja. ¿Está bien? Por eso es una primera posición. Y ahí me estoy metiendo un poquito en el armado de cartera. Yo no meto 100%. Si yo, por ejemplo, tengo en mi definición de las ponderaciones de activos que puedo meter 30% en renta variable, yo no pongo 30% de renta variable en acá. Porque me estoy arriesgando mucho, porque si me equivoco, entonces pongo un 10% acá, o un 5, depende ¿cómo es? Del nivel de posicionamiento que quieras. Ahora no me sale la palabra. Exposición. Sí, de la unidad de trading, sí, que tengas. Y luego en el quiebre, bueno, puedo entrar en el quiebre o en el pullback, ¿estamos? Y pongo otra posición de trading, ¿sí? O otra posición de cartera, y ahí continúo y sigo la tendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando llegue? Si es que llega, porque no llegó, porque quebró antes. Bueno, acá tendría que empezar a desarmar. Incluso acá ya empezar, no todo, porque justamente estamos hablando de cómo es la estrategia de administración. ¿Sí? Antes hicimos el análisis y ahora estamos armando y desarmando. ¿Está bien? Que es todo otro capítulo en la historia de administrar inversiones, ¿no? Pero bueno, un Esto poco ya nos para ayuda a ver otra esto. vez, sí, todo el rato Bueno, igual. sí, claro. Bueno, Obvio. aquí hay un comando que creo que era control I. Si hacemos control I, invierte el gráfico. Ah, es Y hiper interesante eso. es muy Es hiper interesante porque interesante. cuando uno dice, si tienes un análisis, si crees que eres lo suficientemente objetivo, Acá. invierte el gráfico. A ver si ves lo mismo. Totalmente. Eso me encanta la técnica esa. Me encanta la técnica esa. Porque, a ver, ¿por qué vas a comprar ahí? ¿O por qué vas a vender ahí? Es como te explota la cabeza. O Te sea, explota la cuando pones cabeza. el gráfico al revés, es muy interesante. Es un muy, muy buen detalle el que mencionaste, Álvaro. Así que, bueno, no sé, por mi parte, yo creo que hemos Sí. abarcado varios temas. Son todos muy interesantes. Podemos Nos seguir, faltaría, nos faltaría obviamente. quizás, quizás, bueno, Álvaro y Eric, acabar Aún. de comentar, ¿no? Para poner el broche, pues explicar muy, muy rápidamente que, o sea, ahora que ya hemos explicado cómo analizamos, qué somos y qué hacemos, Eso, ¿vale? hago 15 segundos de intro de nuestro chiringuito. ¿Te les parece? ¿Me das ese tiempo, Álvaro? Son 13 segundos. Vale, no sé si tiene audio, pero vale. Vamos. Tiene audio, pero no importa. Esa es.
Esa es. No sé si salió el audio, no importa, después lo El audio no subiremos. sale. No sale, qué Pero lástima, bueno, la música es bien cañera. Pero Tal bueno, cual. A ver, al final, con este vídeo, es un vídeo que siempre utilizamos de presentación. No estamos todos, ¿vale? Pero ¿dónde, ya que un dónde os poco lo podemos tenemos. encontrar? Vale, nos podéis encontrar seguro en YouTube y en LinkedIn, ¿vale? Ahí y evidentemente en TradingView. Todos los directos siempre los streameamos desde TradingView y luego resubimos a YouTube y a LinkedIn, ¿vale? En LinkedIn, sobre todo, pues publicamos otro tipo de contenido, un contenido más enfocado a artículo, más enfocado un poco al desarrollo y sobre todo, pues a intentar interaccionar con la gente que nos sigue para que nos pregunten, oye, mira, por ejemplo, ahora estamos preparando material de renta, ya sabes que ha empezado la campaña de la renta aquí en España, entonces pues nos encontramos que esto pasa a día con mis clientes, personas que llevan cotizando 12, 15, 17 años que no saben de qué va el impuesto a la renta de las personas físicas y no saben lo que es. Y llevan 15 años pagándolo. Y esto te lo digo en serio. O sea, no saben las diferencias de bases, no lo saben, ¿no? Entonces, pues esto, este tipo de contenido fue porque se nos pone en contacto una persona, oye, necesito que alguien me explique de manera definitiva ya bien el IRPF. Vale, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos podéis encontrar todo lo que publicamos y subimos. Pero lo más importante al final es que somos un grupo de profesionales del sector financiero que nos intentamos dedicar de una forma u otra, pero todos salvo Álvaro somos economistas y estamos enfocados en esto. y asesores, ¿eh? Exacto, o sea, al final somos asesores y gestores de patrimonio y personas que nos dedicamos a la gestión diariamente de patrimonios con clientes que se plantan, por favor, explícame esto porque no lo entiendo. Porque lo que hemos dicho al principio, no existe la cultura financiera en este país y esta es nuestra forma de intentar aportar ese pequeño granito de arena. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Simplemente porque nos damos cuenta de que cuando tú tienes que explicarle todas estas ideas a un cliente, a un señor de 62 años que me invento, es médico, no le interesan estas cosas. Entonces lo tienes que explicar de una manera muy fácil, muy rápida y muy básica para que diga, vale, has captado mi atención. Cuando tienes su atención, entonces te empiezan a escuchar. Pero lo más importante es que si nos podemos hablar con palabrejas, ¿no? Pues, yo qué sé, con el benchmark, la beta, no sé cuántos, el ratio Sharpe, tal, nos podemos hablar así, no nos entiende nadie. Pero si nos ponemos y bajamos las palabras fáciles, ahí es donde nosotros siempre en el trabajo, es el feedback que recibimos de nuestros clientes y por eso decidimos montar esto para explicar de manera fácil. Y esa es la idea, fácil. A ver, el cliente en definitiva te contrata porque no quiere hacerse cargo de esto, básicamente. Porque se dedica a otra cosa y está muy bien. Es como si yo tuviera que aprender medicina para poder operarme a mí mismo. O sea, no tiene sentido. ¿Sí? No voy a dedicarme a eso. Voy a un médico que me haga los análisis que tenga que hacerme y me operará. Vamos. Entonces, esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y la responsabilidad que uno tiene que ejercer cuando está haciendo este tipo de recomendaciones, de asesoramiento, de administración, es altísima. Por eso es muy importante siempre contar con la confianza de que haya alguien regulado atrás, ¿sí? Que tenga un número de matrícula, que esté la Comisión Nacional de Mercados y Valores atrás, o sea, nuestro nombre es Chiringuito, ¿no? Pero no somos un chiringuito. Ese es el key de la cuestión, ¿está bien? Claro, esa es la La gracia. idea es generar una atracción, ¿sí? A través de esta nueva dinámica de comunicación que tenemos actualmente. Pero claramente, bueno, antiguamente no estaban los bucket shops, ¿sí? Los bucket shops, si uno, no sé, lee el libro de reminiscencias de un operador de acciones, ¿sí? De Jesse Livermore, básicamente uno lee que a principios de 1900 en Estados Unidos ibas a un chiringuito literal con unos dólares y te apalancabas por 1000, y así vino la crisis del 30, ¿no? Del 29. Vamos. Entonces ahora obviamente hay mucho más regulación, pero sigue habiendo, y en el mundo de criptomonedas lo hemos visto durante el 2022 lo que ha pasado, porque en cierta forma algunos eran chiquitos. Entonces hay que tener esa salvedad a la hora de contratar a un agente que te administre las inversiones. Sobre todo, al final, es dar conocimiento básico para que el día de mañana, cuando vayas a un chiringuito de verdad, digas, esto es un chiringuito. Efectivamente, Esta es la idea. efectivamente. Que tú digas, vale, nosotros somos un chiringuito, hacemos la coña, jiji, jaja, pero yo aprendo y el día en el que, el otro día explicábamos, por ejemplo, la diferencia entre la remuneración del depósito bancario promedio en España y el mercado monetario. Que tienes el mercado monetario en la renta fija ultra corto plazo dándote 3,5 y tienes el depósito bancario promedio pagándote el 0,70. ¿Pero qué es esto? Bueno, totalmente. Cuando ahora la gente, y esto es verdad, y la verdad es algo que nos llena de orgullo decirlo, porque es verdad que cuando te escribe un cliente por LinkedIn y te dice, ostras, pues el otro día justo me llamaron del banco para hacer un depósito al 1,5,
Lo iba a hacer, pero ya no lo voy a hacer porque si me voy al mercado monetario obtendré más rentabilidad. Y es simplemente dar información para que el día de mañana, si tú vas con las hipotecas que estamos siendo ultra pesados, ¿cuánta gente ha tenido problemas con su hipoteca porque no sabía lo que firmaba y no ha querido coger un asesor? ¿No quieres tener un asesor? Bueno, pues al menos mírate mi vídeo, que es gratis, y aprenderás al menos a que no te engañen. Esa es la idea. Muy, muy interesante. Bueno, pues aquí Efectivamente. lo tenemos, el chiringuito de valores. Muchas gracias por presenciar aquí con nosotros aquí en TradingView este webinar y que tengan un buen día. Muchas gracias, adiós. Chao, hasta luego.